Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast de temática social con reverberancia en el presente. Con reverberancia en el presente. Producido por triplemedia.info y desarrollado por Alejandro Gagliero, Virginia Cagliero y Maricel Dilleno. Actualizame Actualizame esta noticia, esta experiencia, esta discusión, esta ideología o lo que venga. o lo que sea. Actualizame esta. Actualizame esta es un podcast. Bueno, hoy estamos con Luisina Batistón, bióloga y además asesora forestal también. Y bueno, es nuestra... y también participa de este podcast Noeli Misaña, que ya participó en uno anterior, ingeniera agrónoma, ella, y bueno, le agradecemos la presencia a ambas y arrancamos. Para hablar un poquito de todo, vamos a ir desde los incendios en Córdoba, un denominador común que todos los años se da en nuestra provincia, como también para hablar un poco de la flora autóctona y demás, que en la charla previa, la verdad que muy complejo el tema para nosotros, el resto de los mortales, que quizás estamos un poco fuera de este tipo de información. Pero primero, ¿qué es un biólogo o qué es un biólogo? Bueno, pregunta compleja. Luisina Batistón. Te decía que de todas las preguntas que hicieron me parece la más difícil de responder. Los biólogos trabajamos básicamente con cualquier cosa que tenga vida, ¿sí? Desde un microorganismo, genética, a nivel celular, hasta nivel ecopaisaje, biomas, etc. Yo particularmente como bióloga, bueno, estudié en la Universidad Nacional y estudié profesorado también, y me dediqué estos últimos años a dos grandes áreas. Por un lado, la educación ambiental en relación a las especies nativas de nuestra provincia, de nuestro país, tanto en flora como en fauna. Y por otro lado, desde ese lugar trabajo en endobiología, que es una interacción entre la biología y la antropología, viendo las percepciones de la gente, los conocimientos previos, los saberes, etc. Y por otro lado, hice mi carrera en el Zoológico de Córdoba, trabajando en bienestar animal, en enriquecimiento de fauna y en educación ambiental sobre fauna específicamente. Es un podcast. Hoy en día, en la sociedad, ¿qué valor tiene el biólogo? De todo. Los biólogos trabajan haciendo desde evaluaciones de impacto ambiental para saber si un lugar es apto para tener una fábrica, una empresa o cualquier cosa, hasta todo lo que sea el rol de la defensa de nuestros ecosistemas en cuanto a los percances ambientales, al mal uso del suelo, a la cantidad de especies que tenemos en extinción. Piensen que estamos atravesando la sexta extinción masiva mundial y los biólogos tenemos un rol fundamental en eso, en la conservación de la biodiversidad y sobre todo en la divulgación de la información, porque lamentablemente la única forma de poder conservar nuestra biodiversidad es a través de la información. Hay una frase muy conocida que dice: solo se cuida lo que se ama, solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se enseña. Si no empezamos enseñando sobre lo que tenemos que cuidar, no vamos a lograr conservarlo nunca. Ya entrando un poco en la temática por la cual te convocamos, en la presentación marcábamos esta cuestión de los incendios forestales en la provincia de Córdoba, que año a año se repiten y que ya en el colectivo sabemos que no surgen naturalmente, sino que también está la mano del hombre. ¿Qué nos podés decir de este último incendio forestal que se dio en la provincia y de los anteriores? Bien, bueno, es una pregunta compleja, pero me parece que este incendio tomó como una reverberancia especial a nivel social, porque fue uno de los más grandes de los últimos tiempos. Desde 2013 acá fue de hecho el incendio más grande. Todavía no tengo yo información de una cifra exacta, pero se habla de más de 40.000 hectáreas quemadas, lo cual es impresionante. Pensemos que en la provincia de Córdoba quedaba alrededor del 5% del total de la provincia de bosque nativo y se estima que en estos incendios se perdió el 3%. Así que del 100% de la provincia nos queda aproximadamente solo un 2% de bosque nativo, lo cual es completamente insuficiente para sostener las funciones ambientales, ¿sí? Para sostener todo lo que es el ciclo del agua. Pensemos que estos incendios van a repercutir después en grandes sequías, también en posibles inundaciones, porque no vamos a tener la barrera forestal que nos sostenga. Y más allá de eso, ni hablar de imposible de calcular la cantidad de pérdida de biodiversidad que se tuvo en este tiempo. Más allá de que se propone por ahí desde el gobierno hacer algún tipo de resarcimiento económico, es invaluable
la cantidad de servicios ecosistémicos que perdimos y la cantidad de biodiversidad, tanto flora, fauna como microorganismos. Que estás hablando de bioservicios, ¿qué son los servicios ecosistémicos y qué es la biodiversidad? Como para que el colectivo de la gente también lo pueda entender. Los servicios ecosistémicos es todo lo que la naturaleza hace por nosotros y nosotros no le pagamos por ello, dicho como de forma sencilla. Es todo esto que la naturaleza nos da y nosotros como seres humanos no somos capaces de producir. El oxígeno, el agua, la filtración de las impurezas del ambiente, todo lo que sea la regulación del clima, de la temperatura, la polinización para producir frutos, para producir los alimentos que consumimos. Todos esos son servicios ecosistémicos que en la actualidad, al menos en nuestro país, todavía no se les ha puesto un precio económico por eso. Entonces es muy difícil de calcularlo a nivel capitalista. Pero sabemos perfectamente que sin oxígeno, sin agua y sin la temperatura adecuada, el ser humano no puede vivir. Y todo eso está regulado por la naturaleza. La biodiversidad implica toda la variedad de seres vivos que habitan un espacio. ¿Sí? Seres vivos, entendamos plantas, animales y todos los microorganismos que nosotros no podemos ver, pero que también aportan a que el suelo esté bien y nos permita, entre otras cosas, producir alimentos que necesitamos para vivir. Volviendo a esta cuestión de los incendios en la provincia, bien referías a la pérdida de la flora autóctona. ¿Qué importancia tiene esa pérdida? Digo, ¿por qué es importante conservarla y qué implica toda su pérdida? Bien, la flora autóctona, para aclarar un poco a los que nos están escuchando, nos referimos a flora autóctona o a cualquier especie autóctona cuando hablamos de una especie que es originaria de la misma zona en la que se encuentra, ¿sí? Cuando no son originarios de acá y están acá porque el hombre los trajo, decimos que es una especie exótica, ¿sí? Lo que se quemó mayormente es flora autóctona y la importancia, para mí, tiene dos puntos de vista particulares. Por un lado, la importancia cultural, porque representa la identidad cultural de toda la población de esa zona, ¿sí? Que si bien nosotros acá estamos un poco alejados de la población serrana, tenemos también nuestras especies autóctonas y tenemos toda una historia cultural vinculada a eso, que cuando se pierden los árboles, a la larga se termina perdiendo todo ese capital cultural. Y por otro lado, tiene una importancia ambiental fundamental, ya que es lo que regula todos nuestros ecosistemas. La flora autóctona es la que permite que nuestros suelos se regeneren, que nuestras poblaciones de aves, de mamíferos y de reptiles tengan un sustento y un lugar para vivir, y es lo que permite también en las zonas serranas la vida de los campesinos, ¿sí? Porque el monte nativo en esa zona sostiene el ganado a pequeña escala, sostiene la agricultura a pequeña escala y sostiene también la producción de elementos nativos como el arrope de chañar, el arrope de mistol y un montón de prácticas culturales nativas que al perderse el monte se terminan perdiendo. ¿Y la relación entre esa conservación y la producción económica es opuesta o al contrario? Es opuesta, sí. En realidad, lamentablemente, al no verle un valor económico a la conservación ecológica, cada vez se le tiene menos respeto, por así decirle, a la conservación de nuestro monte, porque justamente no repercute en ganancias grandes a corto plazo. Al contrario, digamos, el servicio que produce el monte genera una ganancia quizás a largo plazo, porque nos permite tener en esta zona, por ejemplo, mejores rindes, ya que tenemos mejor uso del agua, un uso del suelo más apropiado. Sin embargo, no repercute en ganancia neta inmediata. Entonces se lo ve como un lugar que no se está usando. Y lamentablemente es todo lo contrario, porque sí se está usando, pero en un uso a menor escala que permite la subsistencia de un montón de familias que viven en esta zona, pero no tiene una ganancia en miles de pesos, como por ahí sí tenemos en estas zonas que son más agropecuarias. Desde tu óptica de bióloga, cada vez que ves esta repetición de los incendios forestales, ¿qué te provoca? Miedo. Miedo, impotencia, una sensación de estar generando algo que no tiene vuelta atrás. Porque si bien sabemos que si se respetan los procesos naturales, a la larga los bosques se pueden llegar a regenerar. Hay muchos estudios sobre regeneración post-fuego y muchos científicos y biólogos trabajando en eso. Lamentablemente, si bien no puedo hacer futurología y no puedo saber qué va a pasar en este caso, en incendios anteriores se ha visto muy tristemente que hay un cambio en el uso del suelo,
¿Qué significa eso? Que el suelo deja de usarse como monte y como un lugar que absorbe el agua y que regula la contaminación, y pasa a usarse como un lugar para la ampliación de la frontera urbana, en el que se van a construir countries, en el que se va a hacer otro tipo de producciones más extensivas. Entonces, ese cambio en el uso del suelo provoca que perdamos nuestra capacidad de subsistencia, ¿sí? El monte, más allá de monte, es lo que nos mantiene vivos, ¿sí? A nivel ecosistémico y a nivel ambiental. Cada uno de estos incendios provoca una pérdida ambiental que es irreparable. Entonces, lamentablemente me da miedo, porque los vecinos que viven en la zona están tristemente acostumbrados a tener que lidiar con estos incendios, y en muchos casos se sabe quiénes son y se sabe que están intencionados y que están producidos en muchos focos a la vez para que sea más difícil de controlar, y se sabe que muchos de esos lugares terminan siendo vendidos. Si bien tenemos una ley de bosques que nos avala y que dice que hay zonas rojas de protección, que son reservas, que no se pueden tocar, esas reservas lamentablemente muchas veces son solo reservas en papel. No tienen guardaparques, no tienen gente, no tienen recursos para poder proteger esas áreas y terminan siendo malversadas o utilizadas para otros fines que no son los de la conservación del ambiente. Contanos eso de los mapas de incendios anteriores y la correlación con lo que pasó posteriormente a los incendios. Últimamente se vieron, después de, como repercusión de este gran incendio que hubo este año, se empezaron a hacer algunos estudios superponiendo capas en el Google Maps, capaz que algunos de ustedes los conocen, los han escuchado, y se pudo ver que en zonas en donde anteriormente hubo incendios, lejos de haber una restauración del bosque y una recuperación del ecosistema, empezó a haber operaciones inmobiliarias. Llámese countries, barrios cerrados, ventas de terrenos, loteos para casas privadas, etc. Eso nos lleva a pensar que aunque tengamos las áreas protegidas, muchas de esas zonas quizás son zonas amarillas, que no son áreas protegidas estrictas, pero que conservaban nuestros bosques y nuestros ecosistemas, y que terminan siendo reemplazadas por terrenos que se pueden vender. Una de las frases que a mí me quedó más grabada de estos ecosistemas, de estos incendios, perdón, es que el fuego llega donde las topadoras no pueden. Justamente las zonas que se podían tumbar con topadoras ya se tumbaron, ya se deforestaron y ya se utilizaron para otros fines. Estas zonas de montaña que están más alejadas, que no tienen tanto acceso, no pueden entrar las máquinas, entonces entra el fuego, que es imparable, que no tenemos recursos, ni bomberos suficientes, ni capacidad para poder pararlo. Entonces en esas zonas entra el fuego. ¿Y recuento de lo que se pierde? Es muy difícil recontar lo que se pierde, más allá de que sí se está haciendo un recuento de la cantidad de hectáreas quemadas. Sin embargo, al no haber antes estimaciones exactas sobre la abundancia de especies, la abundancia de, sobre todo, de especies más chicas, ¿no? Porque uno a veces puede tener una información de cuántos árboles había en pie, aunque generalmente no se tiene, pero la cantidad de especies de arbustos, de herbáceas, de hierbas, de animales que había es muy difícil de contar porque no hay índices de biodiversidad de estas zonas, no hay recuentos. Además, la fauna en épocas de incendios escapa, entonces tampoco podés saber cuántos animales había antes, pero sí tenemos alguna información de que los equipos veterinarios que fueron a hacer rescate no han encontrado muchos animales vivos. Tristemente, como muchos de estos terrenos están cerrados por alambrados, muchas veces la fauna nativa en momentos de incendio queda encerrada y lo que se encuentra ahora al momento de remediarlo son animales muertos. Hay algunos animales domésticos, cabras, caballos, perros, gatos, que han quedado en las zonas de incendios y que están quemados, para los cuales se estuvieron pidiendo donaciones y se los estuvo apoyando mucho. Muchísimos veterinarios estuvieron trabajando de forma voluntaria con estos animales, pero la fauna que apareció lamentablemente está muerta. A ver, nosotros estamos en Marcos Juárez, estamos en una zona muy lejos, digamos, de los incendios, o que nos parece muy lejos de los incendios. ¿Qué impacto tiene todo ese perjuicio que se está ocurriendo en las sierras acá? ¿Por qué nosotros lo tendríamos que ver como algo también importante? Bueno, es importante porque me parece que siempre pasa esto de que si no nos pasa en el patio de nuestra casa, nos cuesta un montón poder tomar conciencia sobre eso. Me parece que más allá de que estemos lejos, bueno, primero está en nuestra provincia. Hubo mucha repercusión en estas zonas, en los incendios del Amazonas, en los incendios de Australia, en donde la gente quería salir a ayudar. Sin embargo, cuando las cosas pasan en nuestra propia tierra, siempre es más difícil tomar conciencia. Por otro lado, me parece que deberíamos preocuparnos sobre todo por el agua.
¿sí? Esta es una zona productiva en la cual veníamos de meses sin tener lluvias, con una sequía muy fuerte, y estas pérdidas de bosque repercuten en el largo plazo, y no tan largo, quizás en el próximo año y en los que siguen, en que el ciclo del agua se vea cambiado. ¿Por qué? Al no tener monte, perdemos uno de esos servicios, que es el de captar agua, ¿sí? No tenemos más monte en las sierras y eso significa que el suelo de las montañas ya no está actuando en su función de esponja, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es recaptar el agua de las lluvias de la temporada húmeda, mantenerla en el suelo e irla liberando lentamente hacia los arroyos y hacia las cuencas para que el ciclo del agua se regule. Al no tener suelo, y suelo en buen estado de salud, por así decirlo, no tener la cobertura del monte, lo que pasa es que las lluvias directamente no infiltran y corren. Eso genera grandes inundaciones, destrozos a nivel social y socioeconómico en las épocas de crecida, y genera que al año siguiente no tengamos agua suficiente para nuestros cultivos. Entonces debería preocuparnos y mucho, porque justamente en esta zona lo que no podemos controlar es la cantidad de agua y las temperaturas que tenemos. Y eso repercute directamente en las cosechas de nuestros campos. Y desde lo político, ¿qué se hace o qué es lo que no se hace? Mira, yo puedo decirte que es más lo que no se hace que lo que se hace. Lamentablemente, si bien tenemos una ley que cobra un impuesto para el Plan Provincial del Fuego, durante los últimos incendios hubo muchos reclamos por parte de los cuerpos de bomberos de que esa plata no estaba llegando. Lamentablemente nuestros bomberos no tienen el suficiente recurso y seguramente van a poder dar fe de esto los bomberos de Marcos Juárez. No tienen el recurso para salir al cruce a estos incendios gigantescos. Por otro lado, la respuesta que dio nuestro gobernador a esto fue que se iba a resarcir económicamente a las personas que habían perdido capital durante el incendio. Se sabe que fueron pocas porque el fuego no llegó a los pueblos, quemó algunas casas, pero fueron pocas. No quiero decir con esto que la gente no necesita un resarcimiento económico, por supuesto que sí, porque son familias que han perdido todo, perdieron su ganado, perdieron sus tierras productivas y en muchos casos también perdieron sus viviendas. Pero el valor de lo que se perdió es imposible de resarcir económicamente. Desde el gobierno se está proponiendo pagar por algo que no tiene precio. Pagar por algo que es capital de nuestros hijos, de nuestros nietos y de las futuras generaciones. Y sobre todo, es imposible pagar por la salud del ambiente y por la salud del pueblo. Porque esto va a repercutir a largo plazo en un aumento de la contaminación y en un aumento del desastre ecosistémico. Desde el gobierno, lamentablemente, hasta donde yo sé, las acciones son escasas o nulas y de hecho hay también toda una movida política que por suerte se está frenando gracias a la organización de la gente y a un montón de ONGs ambientalistas que están trabajando para conservar lo que nos queda, pero entre otras cosas surgió la oportunidad, por así decirlo, de cambiar la ley de bosque justo en este momento, en el que no nos podemos manifestar, en el que no podemos salir a la calle a decir lo que el pueblo piensa, en el que ya tenemos una ley de bosques bastante poco respetada, como para que encima se haga más flexible. Entonces te diría que yo como científica no veo una voluntad optimista del gobierno de querer conservar el medio ambiente, ni mucho menos. ¿La ley de forestación tiene una implicancia, una relación con esto o va por otro lado? No, la ley agroforestal salió hace un tiempo en la provincia de Córdoba. Para quienes no sepan de lo que estamos hablando, es una ley que obliga a los productores a forestar entre el 2 y el 5% de sus campos. Sin embargo, en esta zona de los incendios prácticamente no tenía relevancia porque muchos de los pequeños productores que hay allá, ya que no hay grandes terratenientes, sino más bien productores con poca cantidad de hectáreas, ya tenían cubierto este porcentaje, porque justamente habían mantenido, entre otras cosas, el bosque que estaba, entonces tenían cubierto este porcentaje. La ley aplica sobre todo a lo que es el sureste de la provincia de Córdoba, la zona en la que estamos nosotros, en Marcos Juárez, y todo lo que es más bien la llanura pampeana, ¿sí? Ese tipo de ecosistema en el que quedan muy pocos árboles, porque bueno, la deforestación llegó acá casi junto con el ferrocarril, digamos. Prácticamente la gente no recuerda los árboles nativos de esta zona, entonces acá es donde más hace falta reforestar y quizás no son exactamente las mismas especies que estén en el bosque de serrano. Justamente acá en esta zona, antes que mencionábamos esto del cambio en el uso del suelo, que implica entre otras cosas que el suelo se use para algo para lo que no se usaría naturalmente,
ya sea ponerle cemento arriba para construir una ciudad o hacer un monocultivo de una especie en particular que va a cambiar las propiedades del suelo. El cambio en el uso del suelo provoca, entre otras cosas, la erosión del suelo, la pérdida de nutrientes, el desgaste, el cambio en el ciclo del agua, lo que nos va a producir sequías, inundaciones, zonas en las que quizás tengamos más salitre afuera de la que teníamos antes, y eso obviamente repercute en los cultivos. Si nosotros tuviéramos campos que estuvieran mejor manejados y que estuvieran más adecuados al ambiente, con una mirada un poco más holística, más a gran escala, pensando a largo plazo, no solo en que el rinde de la cosecha del año que viene me dé mejor y pueda tener un poco más de ganancia, sino pensando en que esos terrenos los voy a querer cultivar durante mucho más tiempo y va a ser lo que le deje a las futuras generaciones. Si pudiéramos lograr ampliar la mirada, como la tenemos un biólogo, como las tienen algunas otras profesiones, podríamos ver que no se están manejando ni los suelos ni los campos de una forma rentable. Porque si bien tiene una gran ganancia a corto plazo, lamentablemente los suelos se están destruyendo. Y ya se está viendo en muchos de los campos de acá que los rindes están bajando y que se aplica cada vez más cantidad de fertilizante para mantener los rindes. Y eso a largo plazo lleva a un desgaste terrible del suelo y a una no recuperación del suelo, del agua y también del clima, que es algo que normalmente nadie menciona, pero todo esto influye a gran escala al cambio climático que todos conocemos. ¿Cuáles son para vos los puntos a favor o en contra de la aplicación de esa ley? O sea, ¿qué es lo que está bueno, qué es lo que está malo, qué es lo que se podría cambiar? Yo creo que sobre la ley hay como dos posturas a gran escala, ¿no? Por un lado está la postura, no quiero acá en esto ser totalitaria, pero sí conozco que la gran mayoría de la gente que está formada más bien en el área de la ingeniería y en ciencias un poco más duras, digamos, tiene como una visión de la ley en la que se busca que tenga un rédito económico para los productores, ya que se sabe que los productores tienen que hacer una inversión de reforestar su campo y ellos muchas veces, con justa razón, dicen por qué somos nosotros los que tenemos que pagar y poner plata de nuestros bolsillos para generar un daño ambiental que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Porque también en esta zona me parece que no hay una conciencia real sobre el daño ambiental que hay, ¿no? Entonces cuesta mucho pensar que somos nosotros los responsables de resolver esto. Por un lado está la visión esta que te digo de los ingenieros, en donde se intentó desde la promulgación de la ley que hubiera algún punto que les permitiera ganar dinero a los productores. Entonces se propuso, entre otras salidas, que parte de la forestación pudiera estar dada por frutales o por especies forestales, ¿sí? Sabemos que Marcos Juárez no es una zona forestal propiamente dicha y que los rindes forestales nunca van a alcanzar la ganancia de los rindes agropecuarios. Sin embargo, sigue habiendo muchas personas que piensan en utilizar la ley para forestar especies exóticas, ya sea pinos, eucaliptos u otras especies que la ley, según yo, lamentablemente, recomienda, porque recomienda especies nativas, pero también recomienda especies exóticas que pueden llegar a tener algún valor en el mercado maderable. Entonces, una de las opciones de aplicación de la ley es esa. Decir, bueno, yo destino el 2% de mi campo a poner pinos, cuidarlos durante los años que haga falta, comprar esos pinos de una empresa, plantarlos, cuidarlos, y de acá a 20 o 30 años puedo llegar a talar esa producción y tener alguna vuelta de capital hacia mi inversión. La otra punta de la ley, para mí el otro extremo, es el que se propone desde el Colegio de Biólogos, con una mirada un poco más amplia, en donde se propone que el productor pueda hacer una remediación o una restauración de su campo y pueda utilizar las especies nativas que tienen un menor costo, una menor inversión inicial porque suelen salir un poco más económicas que las otras, básicamente porque los costos de traslado son menores, ¿sí? No es lo mismo comprar un plantín que se produce acá en Marcos Juárez o que se produce en Leones que comprar un plantín que se produce en Misiones. Además, los costos de cuidado son menores, ya que las especies y la genética están adaptadas a esta zona, a nuestros climas, a nuestros suelos y a nuestras cantidades de lluvia, entonces requieren menos cuidado. Y se propone que estas especies generen un rédito a largo plazo, porque son especies que se pueden manejar desde diferentes puntos de vista, que por ahí es un poco más complejo que decir linealmente planto, cuido y talo, pero tiene otro tipo de aplicaciones, porque a larga escala lo que va a hacer es mejorar el suelo, mejorar la productividad, regular un poco más las zonas en las que tienen inundaciones o sequías a corta escala, ¿no?
Y sobre todo aumentar los rindes, porque si está bien manejado puede hacer que tengan más cantidad de polinizadores, que para quienes no saben son básicamente los seres vivos que se encargan de la producción de frutos, ¿sí? Entre otras cosas, y son los que hacen que nuestros maíces, por ejemplo, tengan un alto rinde. Entonces, a gran escala podemos tener más cantidad de polinizadores, mejores cuidados del suelo, porque si hacemos buenas barreras forestales, ponemos los árboles en donde hace falta, vamos a tener menos pérdida de suelo por voladura, menos pérdida por inundación o por sequía, menos erosión, y eso a gran escala y a largo plazo se va a ver beneficiada la zona de cultivo, ¿no? Teniendo en cuenta que tenés un vasto conocimiento de la ley agroforestal y quedó totalmente en evidencia, ¿cuánto molesta o duele a un biólogo ver que este tipo de legislación busca ese rédito económico? Inmediato, además. Lamentablemente, muchas de nuestras políticas públicas están enfocadas no al cuidado ni del ambiente ni de los ciudadanos, sino justamente, como bien decías, al rédito económico. Y el rédito económico no necesariamente para los productores, porque esto de la venta forestal es más bien una excusa que en el largo plazo pueden tener plata. El rédito económico viene por otros lugares, ¿no? Que no siempre están a la vista, que no siempre son tan publicitados, pero que a la larga, lamentablemente, el sector político termina teniendo una ganancia. Me parece que la ley agroforestal fue, en cierta manera, una puerta. Para nosotros los biólogos fue una mínima esperanza de poder generar un cambio, aunque sea chiquitito, porque somos 30 asesores agroforestales en la provincia que somos biólogos y que al menos podemos tener la chance de plantear una oportunidad diferente. En sus comienzos esta ley estaba 100% orientada a los ingenieros, al negocio forestal y a una ganancia de un sector muy limitado de la población, ¿sí? Hubo mucha puja y mucha lucha social para que se logre involucrar a los biólogos y si bien no estamos de acuerdo con muchos de los aspectos que señala la ley, después de toda esta lucha se ha logrado por lo menos que se involucre dentro de las especies recomendadas a algunas nativas y se ha logrado que nos habiliten desde la provincia. Las nativas que se pueden plantar. Sí. Y mira, recomiendan algarrobo, chañar y espinillo, ¿sí? Para esta zona. Los espinillos no están tan recomendados porque son arbustos, ¿sí? Sobre todo el algarrobo. ¿Por qué? Porque el algarrobo es fácil de producir y porque la provincia tiene una gran cantidad de algarrobos para regalar. Entonces, una de las partes de la promoción de esta ley fue regalar algarrobos, como alguna de las opciones. Sin embargo, la lista de especies nativas está dividida por zonas, según las cuencas de la provincia, y recomienda especies para distintas zonas. ¿Acá? ¿Sí? Acá, chañar, sauce criollo y algarrobo. ¿Sí? Y en cuanto a lo exótico, ¿qué es lo que recomiendan, pero que no debería plantarse? Y mira, recomiendan un montón de cosas exóticas, lamentablemente. Los frutales que son exóticos, pero que a mi criterio están bastante bien, porque si bien hay pocos, todavía quedan algunas poblaciones viviendo en las zonas rurales y sería súper útil, a mi criterio, para ellos que puedan plantar frutales que les sirvan para un aprovechamiento de los recursos de las cosechas y que también cuenten para la ley agroforestal. Esa es una excelente opción para aplicar la ley, decir, bueno, yo en mi casco de estancia o en mi casa de campo planto frutales y con eso cubro la ley. La otra opción que a mi criterio no es tan buena es plantar exóticos para cortinas forestales con las que se hacen con pinos, con eucaliptos, con olmos, con un montón de especies que no están tan buenas para el ecosistema porque a largo plazo terminan acidificando los suelos, terminan repercutiendo en cosas que nosotros no vemos pero que influyen. Por ejemplo, no son útiles para la fauna. ¿Sí? Nuestras especies autóctonas sirven como fuente de alimento para un montón de especies de aves y un montón de especies de insectos que las exóticas no lo son. Entonces, a la larga, la gente te dice, voy al campo y no veo nada. Antes había garzas, había teros, había horneros, había 7 colores, había un montón de cosas que ahora no están. Sí, no están porque no tienen el recurso alimenticio, entre otras cosas. Entonces, si pudiéramos usar esta ley como una mínima esperanza u oportunidad de aportar algo al ambiente, estaría bueno que se use desde ese lugar. También porque representa para el productor menos inversión. Es una cuestión de lógica. Comprar 300 árboles desde Misiones con el precio que tienen y cuidarlos durante 3 años para que te den una ganancia de acá a 30 años implica mucha más inversión económica de entrada que comprar 10 espinillos y hacer un sector de clausura y dejar que el monte se recupere solo.
Para finalizar, bien marcabas en tu presentación que también trabajás en esta cuestión que tiene que ver con la fauna y la labor que haces en el Zoológico de Córdoba. Muy brevemente, ¿cuál es tu trabajo? Que seguramente nos explayaremos exactamente, en una segunda parte. Bien, yo en el Zoológico de Córdoba trabajo haciendo educación ambiental no formal, haciendo divulgación, esto que creo que es súper necesario desde la ciencia, poder llevar información a la gente. Y durante los últimos años, todo en la vida pre-pandemia, obviamente, trabajaba en el sector de bienestar animal, evaluando cómo estaban los animales que están dentro del zoológico y haciendo enriquecimiento ambiental, que para quienes no saben, básicamente es jugar con los animales, entre otras cosas, para que no se estresen, ¿sí? El zoológico trabaja como centro de rescate de fauna desde hace mucho y muchos de los animales que están ahí vienen del decomiso, del tráfico ilegal o son especies exóticas que, volviendo al tema de las exóticas y las nativas, no se pueden liberar. Entonces, mi trabajo era darles la mejor calidad de vida posible a las especies que estaban ahí adentro. Bien, Luisi, muchísimas gracias. Clarificador. Habrá Realmente. un próximo encuentro para desarrollar este otro tema y todo lo que nos surja. Exactamente. Obviamente para un próximo podcast será esta cuestión de la fauna muy interesante. Estuvo muy abocado a la flora. Laburo muy loable el del biólogo y de las biólogas porque es el resultado no lo van a ver en vida, digamos. Están pensando en algo casi imperecedero, que es recuperar la fauna. Con los árboles lo que tardan en crecer, en regenerar todo, ningún biólogo que esté vivo ahora lo va a ver lo que ocurre en 100, 200, 300, 500 años. Entonces, como pelear contra molino de viento, básicamente, en algún momento, como el Quijote. Y después también lo que se me ocurría mientras tanto era lo que decía Atahualpa Yupanqui, que decía sobre la tierra, pero también con el monte. Para el que mira sin ver, la tierra es tierra y nada más. Exactamente. Y con el monte es lo mismo, para el que mira sin ver, el monte son árboles y puede ser cualquier cosa. Bueno, yo el último comentario de maestra del pueblo, quiero decir que Luisina y Noelí son exalumnas del IPA 209 de Marco Juárez, por lo menos. Claramente, nos hemos formado acá Sí. y cabe recalcar que yo obtuve mi amor a la naturaleza de las infinitas tardes al sol en el campo del IPA, así que de ahí decidí ser bióloga. Y solo para cerrar, bueno, agradecerle la oportunidad, felicitarlos, me parece impresionante la decisión y la determinación de producir contenido de calidad para divulgación desde Marco Juárez, para gente de Marco Juárez y con gente de Marco Juárez, me parece sumamente rescatable y aplaudible eso. Agradecerles a todos, a Noé por los aportes y a ustedes por las preguntas. Y cerrar con una frase que me gusta mucho con respecto a lo que decías, Ale, del trabajo de los biólogos. La mejor oportunidad para plantar un árbol era ayer. Como ayer no pudimos, plantemos hoy. Así que con eso cierro, gracias. Bien. Y bueno, actualízame esta. Solo se cuida lo que se ama, solo se ama lo que se conoce y solo se conoce lo que se enseña. Es un podcast